mostrado su respeto, yo a él. Entonces, esta noche va a haber un debate entre la señora Hayes. Ahorita se van a presentar ellos, van a tener un minuto cada uno para presentarse. Y el señor Armando Torres. Lo que yo quisiera por ahorita es que sepan que el debate se va a tratar de cuándo se empezó a hablar de la Trinidad. Si es que se habló de la Trinidad en algún punto en el tiempo. ¿Cuándo? Ese es el debate. Entonces, Armando va por la parte negativa, que no se habló nunca, y la señora Hayes, que sí se habló y va a mostrar sus pruebas, no sé, históricas a lo mejor. Ellos se van a encargar de hacer eso. Y entonces quisiera nomás hablarles del formato de debate, que me platiquen cuál es el formato de debate. Y una vez que yo lo tenga claro, yo lo voy a preguntar por aquí. Vamos. Sí. Vamos. Selvin, el tema que voy a debatir con ella, es ¿cuándo se empezó a hablar de la Trinidad o de la unicidad en la Biblia? Oh, muy bien. Eso lo hago cuando ya lo presente nuevamente para los que quieran grabar. Quisiera que me dieran el formato de debate. ¿Va a haber introducción? Sí. Un minuto de presentación. Okay, un minuto, denme un segundo. Un minuto. Introducción. Ok, intro para los dos. Ok, presentación. ¿Quién va primero? Armando. Armando, ¿tú vas primero? Ok, ¿cuánto tiempo? Es primero las damas, pero en este caso voy yo. ¿Cuánto tiempo? ¿De qué? ¿De exposición? Sí. Yo creo que nos 15 minutos de exposición. No, yo creo que es que había puesto 15 minutos de exposición y 10 minutos de refutación. No entiendo para qué una introducción. No, la introducción es de un minuto para que usted se presente por su nombre. Ah, ok, sí, el minuto, entonces. Ok, ya pasamos esa parte. Ahora necesito que me dé exposición, sería 15 minutos por lado, exposición. ¿Va a haber refutación ahorita o refutación al final? Después de la exposición, 10 minutos. O inmediatamente después de la exposición van a refutar las exposiciones. Ok, vamos, 15. Entonces, refutación, 10 minutos. Ah, ok, muy bien. Un minuto para preguntar. No, permite. Terminamos una parte. Van a haber dos preguntas. ¿Cuántas preguntas? Ya terminamos. Señores, déjenme tomar el control. Un minuto de presentación ahorita. Permite, yo les voy a avisar cuándo. Y luego 15 minutos va a ir el señor Armando a exponer. Luego va a ir la señora Hayes 15 minutos a exponer la tesis. Luego va a ir el señor Armando a refutar. En 10 minutos va a refutar la tesis de la señora Hayes. Luego la señora Hayes va a tener 10 minutos para refutar la tesis de Armando. Ok, que quede claro. No van a contrarrefutar ninguna refutación. Es la tesis. Ok, vamos. Ahora, ¿cuántas preguntas? 2 preguntas. ¿Solamente van a ser 2 preguntas? Ok, 2 preguntas. Ok, 2 preguntas. 1 minuto para preguntar, 3 para responder y 2 para refutar. Perfecto. Armando, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? Ok, 2 preguntas. Entonces, 2 preguntas. Un minuto para preguntar. Preguntar, 2 minutos, 3 minutos responder. No, 3 para responder, ¿verdad? 3 minutos para responder. Y dos para refutar. Replicar, así es. Ok, y al final, ¿quieren 5 minutos de... como quien dice de... Conclusión y despedida. Y refutar lo que tenga que refutar a los 5 minutos. Ok, vamos, 5 minutos. Ok, 5 minutos de qué dijiste, Armando? Conclusión y despedida. Correcto, 5 y 5, ¿verdad? Ok, Armando, vas a tener problemas con ese audio conmigo, que yo no me gusta ese ruido. Pero bueno, estamos bien. Vas a tener que aguantar, vamos a tener que aguantar, Armando, cuando tengas. Entonces, señora Hayes, ¿estamos claros? Repito, para toda la audiencia. Sí, cierren su micrófono, hermano, por favor. Siempre que cierren su micrófono. Vamos. Ok. 1 minuto de presentación para cada uno. 15 minutos de exposición de tesis de las posturas. 10 minutos de refutación de la tesis de las posturas. 2 preguntas intercaladas. 1 minuto para preguntar. 3 para responder. 2 para refutar.
Y al final, 5 minutos de conclusión y refutar en 5 minutos que no, que sí del debate y 1 minuto de despedida final para los dos. Ok, ya tenemos lo que es el formato de debate y repito, el debate va a ser, se habló de la Trinidad, ¿cuándo se habló? Y eso es lo que va a presentar la señora Hayes. Se habló de la unicidad, del modalismo, va a ir el señor Armando, él va a presentar sus pruebas o su tiempo, su cuándo, si se habló o no se habló, y eso es lo que ellos van a refutarse hoy. Entonces, le voy a ceder el tiempo. ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿Estamos bien? Le voy a ceder el tiempo a la señora Hayes para que se presente y damos por iniciado oficialmente el debate, ¿verdad? Así que tiene 1 minuto para presentarse y yo le voy a llevar su tiempo a los dos. Les recomiendo, por favor, que si hay un reclamo de uno de ustedes que no le parece como lo están contrarrefutando y yo considero que es legal, lo voy a parar el debate. Y si no, pues le digo no, ¿verdad? Estamos. Ok, Yo voy saludos y primero. bendiciones, hermanos. Armando, Soy ¿tú Hayes. te vas a presentar primero? Sí, yo voy primero. Yo empiezo el debate y ella lo termina. No se escucha el señor Armando. Usted le ha de tener cerrado el micrófono a él. No, Armando, No, habla, no. habla, Armando, habla. Yo Sí. termina. Ok, muy bien, Armando. A partir de este ¿Listo? momento, Armando, tienes 1 minuto para presentarte. Listo, cierren los micrófonos, por favor. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente a todos y cada uno de los que están en este debate. Gracias a Selvin por aceptar moderar este debate. Bueno, gracias a la señora Hayes por aceptarme el debate. Un debate formal con moderador y todo y con tiempos para presentar lo que es la doctrina, ya sea de la Trinidad o la unicidad en la Biblia. Gracias a todos los hermanos que se están haciendo presentes y los amigos que siempre vienen aquí para apoyarme, ya sea para decir cosas que no deben o para apoyarme en estas compartir de la palabra en modalidad de debate. Es un placer poder estar aquí con ustedes para servir en el sentido de enseñarles con la escritura que la unicidad sí está en la Biblia y sí se habló de ella. Muy bien, gracias, Armando Torres. Tenemos 1 minuto para la señora Hayes. A partir de este momento, tiene 1 minuto para presentarse. saludos y bendiciones, brothers and sisters. Pues bueno, ya me conocen, Heidi Martínez Durán a sus órdenes. Hermana de ustedes, hija de Dios, del gran yo soy trino, de este maravilloso Dios, el único Dios y verdadero, el gran yo soy. Así que pues vamos a poner todas nuestras fuerzas en la palabra del Señor. El Señor hoy hablará y quien va a ganar este debate no es nadie, ningún ser humano. Es simplemente la palabra del Señor, el gran yo soy. Él es el gran triunfador del día de hoy. Bendiciones. Muy bien. Entonces, como acordamos, el debate es por parte de la señora trinitaria, señora Hayes. Ella va a mostrar en qué punto en el tiempo, con toda la información que ella maneja, apareció la Trinidad en la historia, y el señor Armando lo mismo va a hacer por el lado contrario. Va a mostrar en qué punto en el tiempo se comenzó a hablar de la unicidad o del modalismo, y él va a presentar sus pruebas. Entonces, a partir de este momento, damos por oficial ya iniciado. Y tiene Armando 15 minutos. Al momento que comience a hablar, yo le marco su tiempo. Le voy a avisar cuando le falten 3 minutos, ¿ok? Cuando le falten 3 minutos, yo le voy a avisar, y luego cuando yo le diga tiempo, no lo voy a cortar inmediatamente, sino que usted redondee en los próximos segundos. ¿Están de acuerdo los dos? Van a redondear, Listo. no es que se van a extender. Muy bien, vamos. Armando, cuando comiences a hablar, te tomo tu tiempo. Y los demás, yo voy a mutear mi micrófono, y ella tengo que mutear su micrófono también. Adelante. Listo, gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es la unicidad. La unicidad de Dios aparece en la Biblia, aunque el término unicidad no aparece en la Biblia, aunque la palabra explícitamente no aparece en la Biblia, y es un término teológico, filosófico y matemático. El término concuerda con las creencias de la Biblia. Por ejemplo, si nosotros vamos a la RAE y buscamos lo que significa la palabra unicidad, encontramos que significa cualidad de único. En la Biblia hay un solo ser que tiene la cualidad de ser único. Es el único que tiene la cualidad de ser único, valga la redundancia. Y este es el Padre.
La Biblia lo menciona. La Biblia dice por allá en el Salmo 72:18, por poner un ejemplo, dice, el único que hace maravillas. Ahí se le está aplicando a él la palabra único. Como Jesús lo dijo en Juan 17:3, el único Dios verdadero. Él tiene la cualidad de ser único. Y está hablando del Padre. Entonces, el Padre es el único ser en la Biblia que tiene la cualidad de ser único. Y eso es unicidad. Aunque por ahí algunas doctrinas dicen que la unicidad empezó por allá en 1913, eso es una mentira, ya que la palabra unicidad, al significar cualidad de único y el encontrar que Dios es el único ser, valga la redundancia, que tiene la cualidad de ser único, entonces la palabra, aunque no aparecía explícitamente en esa época, pero sí aparece su significado desde un comienzo de la Biblia. Moisés fue el primero en decir que hay un solo Dios, que Dios es uno. Y esto lo dice en Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y hace énfasis en que Jehová, que es el Padre, según Deuteronomio 32:6, así pagáis a Jehová, pueblo loco ignorante, no es el tu Padre que te creó. Hace énfasis que este Jehová, que es el Padre, es el único Dios. Porque dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y uno es el significado de la palabra único, ya que la palabra único significa uno, solo, sin otro igual a él, ni semejante a él. Es irrepetible, es indivisible, es singular. Eso es lo que significa la palabra único. Entonces, cuando nosotros encontramos que la Biblia dice, por ejemplo, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él, Deuteronomio capítulo 4, versículo 35, ahí nos está diciendo que él está solo. Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Eso quiere decir que él está solo. Y al estar solo, eso significa que es único. Y al ser único, eso es unicidad. Entonces, en la Biblia siempre se ha hablado de la unicidad. Siempre se ha hablado de la unicidad. Porque explícitamente dice que Dios es uno y que está solo. Pero también nos dice la Biblia de que no hay otro igual ni semejante a él. Como lo dice por allá Jeremías capítulo 10, versículo 6, dice, no hay semejante a ti. No hay semejante a ti. Entonces, si no hay semejante a él, eso quiere decir que eso es único. Eso es ser único. Y al ser único, eso es unicidad. O sea, la unicidad se empezó a hablar de ella en la Biblia, aunque no se habló literalmente de la palabra, pero sí se habló del concepto. Sí se habló de su concepto en la Biblia. La Biblia nos presenta que hay un solo Dios y que este único Dios es el mismo siervo que él mandaría a sufrir, como lo dice Isaías 53 del 1 en adelante, el siervo sufriente. Y esto lo muestra porque Isaías capítulo 43, versículo 10 nos dice que que es Jehová, el único Dios, el que es uno y el que está solo, es el mismo siervo. Es el mismo siervo. Pero también la Biblia nos enseña, vamos a verlo por ahí, vamos a leer un poquito de Biblia, vamos a ir viendo que la Biblia nos enseña que hay un solo Dios y que ese Dios es Jehová. Por ejemplo, si nos vamos a Isaías capítulo 37, vamos allá, Isaías capítulo 37, versículo 16, nos dice de la siguiente manera. Miren cómo dice ahí. Dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Ese solo tú se refiere a Jehová, que es el Padre, que es el uno, que es el que está solo. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Es lo que dice, solo tú. Si nosotros nos vamos también a Isaías capítulo 45, nos dice allá que este que es solo Dios, no hay otro con él. No existe otro que esté con él. Versículos 5 y 6 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. Aparte de Jehová no hay otro. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay otro, no existe. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo. Ninguno más que yo. Y este es el único creador que existe. Mire,
Esa es la unicidad de Dios. Él es el uno solo, el único Dios, y es el único creador que existe. Versículo 11 y 12 lo dice del mismo capítulo 45. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Yo, la primera persona del singular, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo, dice, versículo 18 dice: porque así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Aparte de Jehová no hay otro. Ahí lo está diciendo el texto. No hay otro. Y también nos dice el versículo 21 y 22: proclamad y hacedse acercarse, y entre todos se consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay más. No existe, aparte del Padre, no existe otra persona divina que esté con él. Eso no lo dice la Biblia. Pero este Padre decidió que él iba a venir en forma de hombre. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: el Señor mismo dará la señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esto nos está diciendo que Dios, él mismo daría la señal. ¿Cuál señal? Que él tomaría la condición de un hombre, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Hablando de Jesús, dice, cuando él estaba en los días de su carne, dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, y ya vimos que solo hay un Dios, el Padre, que aparte de él no existe otro. Pero Jesús, existiendo en la forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque él estaba en la forma de un hombre. Dice, sino que se despoja a sí mismo, toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, miren, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso quiere decir que este Dios del Antiguo Testamento, que decidió venir en condición de hombre, es el Señor Jesús, que existe como Dios, y no hay dos dioses, ni dos personas, ni tres personas divinas, sino un solo Dios, el Padre. Porque Pablo también lo dice en Efesios capítulo 4, versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. También lo dice en Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Entonces, si Jesús es el gran Dios para Pablo, que está diciendo que solo hay un Dios y Padre de todos, nos está enseñando de forma implícita que Jesús es el único y verdadero Dios, el Padre. Eso es unicidad, porque no hay más que un Dios, dice Pablo. Y lo mismo decía Daniel, porque hay un Dios en los cielos, uno solo. ¿Y quién es ese Dios? Jehová, dice. Jehová es el Dios. Como lo dice por allá Primera de Reyes capítulo 18, versículo 18. Dice, Jehová es Dios, Jehová es el Dios, dice. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Que la palabra unicidad efectivamente aparece en la Biblia de forma implícita. Todo el significado de la palabra unicidad aparece en la Biblia. ¿Qué es lo que significa la palabra unicidad? Cualidad de único. Y el Padre es el que tiene la cualidad de ser único. Y este Padre que tiene la cualidad de ser único es uno, solo, sin otro igual a él, ni semejante a él. Decidió venir en condición de hombre y así lo hizo. Isaías capítulo 17, versículo 7 dice, el hombre verá a su hacedor. ¿Y quién es el hacedor? Nehemías 9:6 lo dice. Solo tú eres Jehová. Tú hiciste los cielos de los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú vivificas todas estas cosas, o tú le das vida a todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. El hacedor es Jehová. Y Isaías dice, el hombre verá a su hacedor. Sus ojos contemplarán al Santo de Israel. El Santo de Israel es el Padre, que sería visto. Y esto no solo lo dice Isaías ahí en ese versículo. También dice el capítulo 33, versículo 17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está de lejos. El Salmo 102, 16 dice, y Jehová habrá edificado Sión y en su gloria será visto. Salmo 102, 16. Ahí lo dice textualmente, en su gloria será visto. Y la gloria de Dios no es otra cosa que ese resplandor glorioso alrededor del trono con la figura de un hombre sentado en él. Como lo dice Ezequiel capítulo 1,
versículo del 26 al 28. Esa es la semejanza de la gloria de Dios. Una figura de un hombre sentado en un trono con un resplandor glorioso alrededor de él. Es lo que dice la Escritura. Y Jesús nos confirma que Él es la gloria de Dios. Juan capítulo 5, versículo 44 en adelante dice: ustedes buscan la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. Y Él es el resplandor de su gloria, según Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. También nos dice que Pablo de que Jesús es la forma visible de lo que es invisible. Nos dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Eso quiere decir que es la forma visible del Dios invisible. ¿Sí? Es la forma en la que podemos ver o la que pudieron ver los hombres de esa época al único Dios verdadero, al que es un Dios único, que eso es unicidad. Pablo nos enseña que este Dios que es invisible, este Dios que es invisible se dejó ver. Eso es lo que nos está enseñando. Dice Pablo, y que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Y esto es para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios fuera de ti, que tú eres Dios y no sabíamos, Dios de Israel, Salvador. Isaías capítulo 45, versículo 15 en la Septuaginta de Yunemán, o en la Reina Valera 1960, que dice: ciertamente en ti está Dios y no hay otro Dios fuera de Dios, que tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, Salvador. Como pueden ver, todo compagina con la Biblia, todo engrana, y nos enseña que la unicidad de Dios sí ha sido explicada, sí ha sido predicada y enseñada a través de todos los tiempos, a través de la Biblia. Aunque la palabra directamente o explícitamente no aparece en la Biblia, pero todo lo que es la doctrina de la unicidad sí aparece en la Biblia. Es una mentira que apareció allá por 1913. Ese es un invento, porque lo que apareció en 1913 no fue la palabra unicidad, ya que ya existía en el Catecismo del Vaticano en el numeral 200. Lo que apareció allá fue una denominación religiosa. Eso fue lo que apareció, no la unicidad. Esa es una mala interpretación de la historia. Entonces, con estas pruebas podemos enseñar que Jesús es el Dios que se hizo visible, que era invisible. Es el Dios que se dejó ver, como lo dice Isaías. Es el Dios que decidió venir en condición de hombre. Es el único y verdadero Dios, el Padre, que tomó condición de hombre para morir a favor de los seres humanos, para rescatarnos a través del derramamiento de su sangre. Pablo nos dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, nos dice así, nos dice: mirad por vosotros mismos y por la grey, sobre la cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Dios compró la iglesia con su propia sangre, y solo hay un Dios, el Padre. Uno solo. Un solo Dios, el Padre. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Efectivamente, decidió venir como hombre, decidió dejarse ver, decidió estar como hombre para poder morir, derramar su sangre y a través de ese sacrificio librarnos, salvarnos y perdonarnos los pecados. No sé cuánto tiempo me queda ya. Tienes 40 segundos. Bueno, entonces vamos a concluir con esto. El Padre es el único Dios. Es el único Dios. No dice la Biblia que hayan tres personas en Dios. Pablo dice un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y ese único Dios es uno, solo, sin otro igual a Él ni semejante a Él. Decidió venir como hombre, decidió que dejarse ver como un ser humano y morir como un ser humano. Y su nombre ahora, Yeshua o Jesús. Gracias. Bueno, tenemos los primeros 15 minutos de exposición de su tesis inicial del señor Armando Torres, y gastó 15 minutos, 2 segundos, 84 milésimas. Así que le vamos a abrir el tiempo para la señora Hayes, ¿verdad? Así que cuando usted comience a hablar, yo empiezo a correr su tiempo, señora Hayes. Sigan mis 15 minutos, ¿verdad? De
Siguen sus 15 minutos. A partir de que usted comience a hablar, le empiezo a correr su tiempo. Le voy a avisar cuando le falten 3 y cuando le falte 1 y luego tiempo es que terminó, ¿ok? Perfecto. Bueno, antes de introducirme directamente a mi tesis, voy a dar algunas definiciones. Vamos a hacer la distinción de personas. Paracletos, oficios. El Padre, fuente y origen de todo planificador y sustentador. Creador, 1 Corintios 8:6. Autor del plan de salvación. Gobierna, Mateo 6:10. Romano 8:28. Juan 3:16. Efesios 1:35. El Hijo, Redentor, revelador de Dios. Se encarnó, Juan 1:14. Revela al Padre, Juan 1:18. Juan 14:9. Murió y resucitó para redención. Romanos 5:8. 1 Corintios 15, del 3 al 4. Intercede. Romanos 8:34. Hebreos 7:25. Reinará. Apocalipsis 19:11 al 16. El Espíritu Santo, santificador y consolador. Da vida espiritual. Juan 3, del 5 al 6. Habita en los creyentes. 1 Corintios 3:16. Romanos 8:9. Guía y consuela y enseña. Juan 14:26. Juan 16:13. Convence del pecado, justicia y juicio. Juan 16:8. Distribuye dones espirituales. 1 Corintios 12, del 14 al 11. Significado de la palabra persona, ¿ok? No se refiere a un individuo humano, sino a una subsistencia o identidad distinta dentro del mismo ser divino. Cada persona de la Trinidad comparte la misma naturaleza divina. No es una parte de Dios, sino plenamente Dios. Está en perfecta relación con nosotros dos. Por eso, aunque hay una sola esencia divina, un solo Dios, existen 3 personas o sujetos en comunión eterna, dialogan entre sí. Unidad en esencia y atributos, como lo dice Hebreos 1, del 1 al 13. ¿Ok? Ahora, para empezar mi tesis, Armando, amén, gloria a Dios. Bienvenido a la Trinidad. Todos los textos bíblicos que dijiste no refutan la Trinidad. Al contrario, la avalan. Permítame un segundito, voy a pararle el tiempo a la señora Hayes. Tiene 2 minutos con 28 segundos. Usted no está refutándolo, usted está exponiendo su tesis. Usted no tiene que refutar nada de lo que el señor Armando Torres haya dicho esta noche. ¿Te estoy diciendo amén, gloria a Dios? No, usted está diciendo los versículos que diste no sirven para refutarme. Usted no se tiene que referir a él, usted solo tiene que hablar de su tesis y su presentación. Cuando llegue la oportunidad de hacer su refutación, usted va a tener 10 minutos para refutar todo lo que Armando dijo. ¿Estamos claros en ese punto? Voy a regresar, voy a echarle rewind. Bueno, entonces... Muy bien, a partir de ahorita ya le llevo su tiempo con 2 minutos 28 segundos. Cuando usted empiece a hablar, le sigo contando su tiempo. Perfecto, entonces, si regreso a lo que es persona, es una sustancia individual de naturaleza racional. La persona no implica separación ni división dentro de Dios. Es un concepto misterioso y único que no tiene paralelo en nuestra experiencia humana. Por eso es un misterio de fe, algo que supera la razón humana. Conclusión de este primer bloque: 3 elementos en paralelo, 3 personas divinas, una bendición conjunta, un solo Dios. Ahora sí, voy a darle a mi introducción. La Trinidad es una revelación progresivamente. Esta Trinidad es revelada progresivamente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Usaré un ejemplo, Salmos 22. Dice, pídelo y te daré las naciones. Y Juan en Apocalipsis 2:28 lo confirma. Primera de Corintios 15, 24, 28 también lo confirma lo que dijo Salmos 2. Pablo lo confirma. En un segundo ejemplo, Salmos 110, dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué Señor le dice Señor a otro sujeto? Porque hay problemas con la palabra persona, entonces vamos a llamarle sujeto. Apocalipsis 3:21. Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, como Él ha vencido, Jesús, y se sentó con su Padre en su trono, como lo dice Hebreos 8:1. Lo vuelve a confirmar Hebreos 8:1.
¿ok? Entonces, hay muñecos de paja. La Trinidad no dice 3 dioses. De hecho, la Trinidad cree en un solo Dios. De hecho, la Trinidad cree en la unicidad. Esto, solo Dios. Y también la Trinidad somos monoteístas. En la Trinidad creemos en un solo Dios. Somos monoteístas y creemos, por supuesto, que la unicidad. ¿Sí? Porque justamente Hashem, un solo Dios. Jamás un verdadero trinitario ha dicho estos muñecos de paja que dicen que son 3 dioses o 3 cabezas. Son un solo Dios, ¿ok? Es necesario aclarar que la unicidad en la que se cree es una unicidad ontológica. La esencia divina, onto, ser, es igual a Dios, es uno. Así que de ninguna forma la Trinidad niega la unicidad. Así que la misma Trinidad avala la unicidad y la misma Trinidad avala el monoteísmo. ¿Sí? Y otro ejemplo irrefutable de esta revelación progresiva, insisto, revelación progresiva. En el Antiguo Testamento, los hebreos no creían en 2 venidas de Jesucristo, solo en una cuando el Mesías regresara a restaurar a Israel. Pero podemos afirmar una segunda venida de Jesucristo gracias a esta revelación progresiva. Efesios 3, ¿sí? Dice, habla del misterio de la iglesia y de los gentiles, por ejemplo. Isaías 61, 1, 2 decía, y se fue a lo que hablaba de una venida del Mesías. Pero en Lucas 4, 18 al 21, 18 al 21, separa estos 2 eventos. Entonces, si vemos la revelación de Isaías en el 61, 1 al 2, vemos, Selvi, ¿le puedes poner pausa? Me están, ponle pausa, por favor. TikTok me apagó la pantalla, espérame. Creo que me están denunciando mi live. Ya. Muy bien, le detuve su tiempo, lleva ahorita 6 minutos con 12 segundos. Cuando usted comience a hablar, se lo vuelvo a marcar, ¿ok? Perfecto. Entonces, en Isaías 61, 1, 2, hay una revelación de la venida del Mesías. Pero esta revelación fue progresiva para explicar las 2 venidas del Señor, que está en Lucas 4, del 18 al 21. ¿Sí? Ahí separa los 2 eventos. Zacarías 9, del 9 a 10, es un ejemplo, habla de un rey humilde y un rey conquistador, ambos cumplidos en tiempos diferentes, ¿sí? Entonces, por eso nosotros decimos que la revelación es progresiva. La Trinidad existe desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuándo fue explícita? En el Nuevo Testamento, pero en toda el Antiguo Testamento es implícita, así como se dijo hace rato y escuchamos todos, que la palabra Trinidad no existe, pero podemos leer los textos bíblicos y darnos cuenta que la Trinidad viene implícita, ¿sí? Otro ejemplo dice, por ejemplo, en Primera de Pedro 1, los profetas no entendían lo que profetizaban, porque eran cosas que iban a suceder para otras personas en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1, del 10 al 11, misterio de la iglesia, ¿sí? No se sabía todo lo que iba a suceder con lo que estaba revelado ahora explícitamente en el Nuevo Testamento, pero ya venía siendo implícito en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Así que queda demostrado con pocas citas bíblicas y debido al poco tiempo, que no puedo extenderme, con unas evidencias, lo que queda demostrado es la revelación progresiva de la Trinidad. Y por supuesto, el que podemos ver, la unicidad del gran yo soy, un solo Dios. Así que amén, gloria a Dios, porque la Trinidad cree en la unicidad. Del término, como lo dije hace rato, del término ontológico. ¿Ok? ¿Sí? Así que, por supuesto que la Trinidad desde el Génesis está implícito y por supuesto que la unicidad, nosotros como trinitarios, por supuesto creemos en la unicidad. Lo que no creemos es en el modalismo. El modalismo creció después del siglo III. Es muy distinto la unicidad a los modalistas.
¿Sale? ¿Cuánto tiempo me queda? Le quedan 6 minutos. Ah, 6 minutos todavía. Uy, bueno, es que de verdad. Ok, entonces si me quedan 6 minutos me voy a ir un poquito más despacio. ¿Ok? Todavía me quedan 6 minutos. Está súper padre. Vamos a ver. Dice entonces, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo. Salmo 2:7. ¿Qué nos revela Salmos 2? Vamos a leer maravillosamente todo el Salmo 2 y después nos vamos de ahí al Apocalipsis. El Salmo 2 dice, ¿por qué están enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan y libertémonos a ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. ¿Sí? Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor y el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones de toda la tierra como posesión tuya. Esto habla en el Salmo 2. ¿A quién se está refiriendo con este hijo? ¿A sí mismo? No, vámonos a Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis y estoy abriendo la Biblia, no escritos míos ni nada. Voy a abrir la palabra del Señor. Y en Apocalipsis 2:28 dice, tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Entonces podemos saber aquí definitivamente distinción de personas. Ups, perdón, no les gusta la palabra persona, entonces vamos a usar distinción de sujetos. Aquí hay distinción de sujetos. Y cuando hablé del Paracletos, la distinción de personas. El Padre, una misma esencia, Paracletos distintos. El Hijo, la misma esencia, Paracleto distinto. El Espíritu Santo, la misma esencia, Paracleto distinto. Los tres se comunican entre sí. Los tres, hay una conversación de los tres. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del universo, desde la eternidad. Así que, por supuesto, Jesucristo es Dios, el Hijo del Dios viviente, del gran yo soy. El Padre, fuente y origen de todo. El Hijo, redentor y revelador de Dios. El Espíritu Santo, santificador y consolador. Una sola esencia, unicidad plena. Así que, por supuesto que la Trinidad creemos nosotros en la unicidad. Repito, lo que no creemos es en el modalismo. Y ahorita cuando dé mi contrarrefutación hablaremos acerca de lo que es el modalismo, ¿ok? Entonces, vuelvo a referirme. Comparte la misma naturaleza divina. No es una parte de Dios, sino plenamente Dios. Está en perfecta relación con los otros dos, perdón. Por eso, aunque hay una sola esencia divina, un solo Dios, existen tres sujetos en comunión. Le quedan 3 eterna. minutos. En comunión eterna. Gracias. ¿Sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, también, por ejemplo, haciendo anotación de lo que dijo, no, eso vendría para mí refutación, ¿verdad? De lo que dijo, perdón, sí, perdón. No soy muy dada a estos debates, así que no estoy acostumbrada. Ustedes sí, yo no. Entonces, bueno, aquí recordemos que hay muchas fuentes, muchos textos bíblicos donde nos habla justamente de esta distinción de sujetos. Tres sujetos que tienen paracletos. Si no saben qué es paracletos, dice oficio. ¿Sale? Entonces, yo regalo el otro tiempo. Ya no tengo más. Cuando es concluyente y certera la respuesta, ahí está. Muy bien, le quedaban 2 minutos. ¿No lo va a usar? No. Ok, muy bien. Voy a resetear el tiempo ahora. Le tocan los 10 minutos de refutación a Armando. La regla es que él va a refutar la exposición de ella. Bueno, lo que puede ahorita. Es la exposición de ella. Entonces, Armando, cuando estés listo. ¿Estás listo? Muy Listo. bien.
Señora Hayes, cierre su micrófono. Muy bien, Armando, cuando empieces a hablar, comienza tu tiempo. Bueno, hay muy poco de lo que podemos hablar de lo que ella dijo, porque en realidad la mayor parte de lo que dijo es extrabíblico. Como la doctrina de la Trinidad es progresiva, eso no aparece en la Biblia, eso no tiene ni relevancia lo que dijo eso, no. Y es fácil de refutar porque si la doctrina de la Trinidad es progresiva, eso quiere decir que todavía no ha llegado a su final. O sea, todavía no es una doctrina verdadera, sino que todavía sigue en ese proceso de progresivo. Es fácil de refutar esas cosas. Y también dijo de que, además de que es una revelación progresiva, dice que hay misterios que ni siquiera los profetas sabían el misterio ese de la Trinidad y de las tres personas. Pero qué raro, porque a mí, bueno, por lo menos a mí la Biblia me dice así en Efesios capítulo 3, versículo 5, me dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelada a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea que los profetas sí sabían quién era el Dios Todopoderoso. No una unicidad en Trinidad, como dicen los católicos, porque eso me suena al Catecismo del Vaticano. El Catecismo del Vaticano en el numeral 200 postula que la unicidad es la cualidad del Dios único. Pero en el numeral 201 al 202 dice que ese Dios único está dividido en tres personas. O sea, es la misma postura católica del mismo Catecismo del Vaticano, lo que ella nos acaba de presentar. No sé si se lo aprendió así en el Catecismo del Vaticano o de forma inconsciente ella lo dijo. Eso sí no sabría decírselos. Pero lo que nos acaba de decir, eso está en el Catecismo del Vaticano. O sea, una creencia católica. De hecho, la doctrina de la Trinidad no tuvo presencia hasta allá por el año 300, déjeme ver, 300, no, sí, allá por el siglo III, con la primera expresión de Tertuliano hablando de trinitas, que en este caso sería la primera forma de hablar de la Trinidad, que para Tertuliano eran tres personas en una misma esencia, pero él era subordinalista. Él hablaba de que Jesús estaba subordinado al Padre y el Espíritu estaba subordinado al Padre y al Hijo. Entonces este hombre Tertuliano dijo, y la Trinidad, él habló de la Trinidad, que la Trinidad era tres personas en una misma esencia, lo mismo que ahora postulan muchos trinitarios, y para que se den cuenta que en el siglo III al siglo I hay mucha diferencia. Y no solo para el siglo I, sino para antes, para la época de Moisés, hay mucha diferencia de años. Eso quiere decir que la doctrina de la Trinidad no tuvo su efecto como las tres personas divinas o tres dioses. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, sino un solo Dios, hasta el siglo IV, con los concilios de Nicea y el concilio de Constantinopla. En el concilio de Nicea se habló acerca de lo que era que Jesús sí era una persona divina para destruir la doctrina de Arrio. Y en el concilio de Constantinopla se decretó de que el Espíritu Santo también era Dios. Ahí se dio paso a la Trinidad. Y esto lo hicieron con efecto de aprender de aquellos teólogos griegos que hablaban acerca de tres personas divinas en un Dios. O sea que para el caso serían tres dioses en un Dios. Tertuliano, que fue en el año 200, sería en el siglo III, y en los concilios serían el 325 al 381, cuando se estableció oficialmente la doctrina de la Trinidad. Efectivamente es una doctrina progresiva, pero no es del siglo I, ni mucho menos de la época de Abraham, de la época de Moisés, de los reyes, de los salmistas, de los profetas. No viene de ahí. Eso sería antibíblico decir eso. No se puede decir eso. También con la creencia de Platón, que hay un solo Dios supremo, invisible e inmutable. Desde uno emana el logos, que sería la palabra. Es una creencia platónica que está allá por el siglo IV. Empezaron a hablar de eso, y que el Espíritu Santo
era el poder o la fuerza del Dios actuando en las personas. Creencias paganas, por cierto, esas eran creencias paganas, que fueron negadas en los concilios católicos después. Tertuliano, ya lo dije, Tertuliano habló desde el año 160 al 225. Bueno, dice que en el Salmo 2.1 se habla de Trinidad. Pues no, ahí no se habla de Trinidad. Si al caso se llegara a hablar de dos personas, no se habla de Trinidad, sino de dos personas. Eso no es Trinidad, ese es dualismo. Usted es binitarismo en ese sentido, porque Trinidad serían tres personas. Y el texto de Salmo no habla de tres, sino que habla de dos, habla de Jehová y de su Mesías. Usted misma lo mencionó en el texto. Entonces sería binitarismo, no trinitarismo, en todo caso. Apocalipsis capítulo 2, versículo 28, que diga eso, no quiere decir que esté hablando tiempo, dice ahí Selvin. Le quedan 4 el minutos. señor Armando sigue en sus 15 minutos de su tesis o va a refutar, porque hasta ahorita no ha dado No se textos preocupe, usted no para se preocupe refutar. por eso. Armando, te quedan 4 minutos, bueno, te quedan 3 minutos 12 segundos ahorita. Yo te iba a avisar cuando faltaran 2 y al final. Listo. ¿Ok? Tienes 2 minutos 12 segundos todavía. Adelante. 2 o 4. 2 minutos 52 segundos te quedaban. Listo. Bueno, también dijo ella, bueno, en lo que estábamos hablando de Apocalipsis, ella dice que ahí el brazo o la estrella de la mañana serían dos personas diferentes y distintas. Una sería diferente al Padre que lo da y otra sería la estrella de la mañana, que sería la otra persona. En este caso ahí hay dos, no serían tres. No apoya la Trinidad eso tampoco. Ese sería binitarismo. Es más, Jesús dice que Él es el que escudriña, en el versículo 23 dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón y que dará el pago a cada uno según su obra. Eso quiere decir que lo que usted dice acerca de ese texto es mentira, porque Jesús está diciendo que Él es el que escudriña, y el que escudriña la mente y el corazón de los hombres, según el antiguo pacto, es Jehová, el Padre, no es otra persona divina. Y el que dará el pago según su obra es el Padre. Ahí lo dice textualmente la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Espero que ya lo haya leído. Hay una conversación entre los tres antes de la creación. Me gustaría ver ese versículo, que algún profeta o algún apóstol haya dicho, que tal vez en su refutación nos quiere hacer el favor de darnos ese versículo, que algún profeta, algún apóstol haya dicho que ellos tuvieron una conversación antes de la creación, así como usted lo dijo. Me encantaría ver ese versículo. Una sola esencia en tres sujetos. Le cuento que la palabra sujeto es sinónimo de ser, de persona, de individuo. Le cuento, por si no lo sabía. Son sinónimos. O sea que cuando usted dice que tres personas en un solo ser, es lo mismo. Está diciendo tres seres en un solo ser. Es lo mismo. Tres sujetos en un solo sujeto. Tres personas en una sola persona. Es lo mismo está diciendo. Porque son sinónimos. Así que no está mostrando nada. Es más, no mostró nada. La idea era que me mostrara la Trinidad, cómo la explicaban, no la palabra, sino el significado de la palabra Trinidad. Tres personas en un Dios. Que algún profeta o algún apóstol hubiese dicho que existía un Dios en tres personas. Pero sí existe uno. Allá por el libro de Nefi, allá en el libro de los Mormones, allá sí existe ese texto. Pero hasta ahorita, dígame, Hayes. no se oye. Hayes, abre su micrófono, dígame. A ver, Selvi, no está siendo imparcial. El título del tema era demostrar si en qué momento se hablaba de la Biblia, de la Trinidad y de la unicidad. Mas no Okay, fue pero el eso fue en las tesis. Eso que fue la Trinidad venía implícita en Sí, el señora. Antiguo Testamento. Señora Hayes, eso era las tesis. En su tesis usted tenía que probar su punto y él en su tesis. No, el señor está ahorita diciendo algo que no viene pero él dentro está del formato. refutando su tesis. Usted va a tener 10 minutos para refutarlo a él. ¿Sí? ¿Sí entiende? Él está en sus 10 minutos ahorita refutando. Adelante, que termine. Ok.
solo para aclararle. Él está refutando lo que usted dijo en su tesis y luego usted va a tener los 10 minutos suyos para No, también el señor refutarlo a él. Armando acaba de decir, la señora no, porque el tema es que ella me demostrara explícitamente la Trinidad. Eso no era el tema. Repito, usted va a tener 10 minutos para refutar lo que él diga. Recuerde, ¿verdad? Que usted va a tener 10 minutos igual que los tiene él ahorita. Por eso yo no me quiero estar metiendo. Ustedes son los que están atrasando el debate, no soy yo. Muy bien, Armando. Te queda ahorita 1 minuto 35 segundos para que Listo. termines. Dale. Bueno, miren que la idea era que nosotros mostráramos, de mi parte, cuando se habló por primera vez de la palabra unicidad en la Biblia. Y eso fue lo que yo presenté. La palabra unicidad no aparece de forma explícita, pero sí aparece de forma implícita. Y yo se los mostré. Ella no pudo mostrar que la forma implícita, o sea, el significado de la palabra, apareciera en la Biblia. Por primera vez no lo mostró. Y yo les acabo de mostrar que la primera vez que apareció la palabra, la forma de explicar la Trinidad, fue allá con Tertuliano en el siglo III. La primera vez que se explicó la palabra Trinidad, pero no en la Biblia. No se explicó en la Biblia, se explicó en un concepto filosófico, teológico, por Tertuliano en el siglo III. Y eso es lo que ella no pudo probar. No pudo probar que la doctrina de la Trinidad apareciera explicada por un profeta o por un apóstol. Y además dijo que había 3 sujetos que tenían distinción como paracletos, que paracletos significa oficios. Yo no sé si ella se lo enseñaron o ella lo estudió o lo vio, porque aquí lo tengo anotado. Distinción de 3 sujetos. Tiempo, Armando. Que tienen paracletos. Así lo dijo. Tiempo. Bueno. Terminamos Gracias. con el tiempo de refutación del señor Armando. Ahora le voy a poner el tiempo a la señora Hayes. Hayes, usted va a tener 10 minutos para refutar la tesis de Armando. ¿Ok? Vámonos Así rápido. que cuando usted empiece a hablar, yo le marco su tiempo. Vámonos Le rápido. voy a avisar cuando le queden 2 minutos y luego al final cuando terminó, ¿ok? Vámonos Adelante. rápido. Adelante. Ok, Armando, cuando inicié mi exposición, hablé del paracletos, oficios. Así que, claro que sí se habló, ¿vale? El que tú eres una persona deshonesta. Te voy a enseñar lo que dice el diccionario acerca de lo que es la revelación progresiva. Es una doctrina teológica que sostiene que Dios reveló gradualmente información sobre sí mismo, su plan y su propósito a lo largo de la historia. Esta revelación no implica que las revelaciones anteriores sean erróneas, sino que la comprensión de la verdad se desarrolla con el tiempo, llegando a una revelación más completa. ¿En dónde? En el Nuevo Testamento. Así que y te di 2 ejemplos de esta revelación progresiva. Te di 2 ejemplos de lo que era la iglesia, ¿sí? De lo que era, deja de andar haciendo eso, Armando, y compórtese bien, ¿sale? Ahora, vámonos a la antítesis. Modalismo. Creencia de que Dios se manifiesta en diferentes modos u oficios como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él nunca simultáneamente ni como personas o sujetas distintas. Lo que sí se revela progresivamente en la palabra de Dios es la pluralidad personal en la unidad divina. Selvin. El modalismo contradice abiertamente la palabra de Dios. Permítame un segundito. ¿Qué pasó, Armando? ¿Me escucharon a mí explicar el modalismo? ¿Escucharon que yo hablé de modalismo, de modos? ¿Es mi refutación en contra de tu unicidad? No, tiene que refutar lo que yo expuse. Es mi refutación. ¿Expuse lo siento yo mucho, modalismo? no seas tramposo y seas cobarde. Es mi refutación. Tengo derecho de hablar de mi refutación en contra de... Eres deshonesto, Armando. Tranquila, Selvin, no, tranquila, sé honesto, tranquila. sé imparcial. Déjame continuar. Hablé yo de modalismo, dije en mi tesis, yo expresé modalismo. Ok, pare un segundito. Armando, tú eres modalista, ¿verdad? Yo no creo en el modalismo ni en las 3 manifestaciones.
Ok, entonces tú te estás quejando porque ella está refutando el modalismo. Ella está hablando del modalismo, yo no he hablado de modalismo. Es mi refutación, Armando. Y en mi Correcto, refutación, correcto, pero ella está refutando algo que tú dijiste o algo que tú no dijiste. Está refutando algo que yo no dije. Ella ¿Cómo va a yo refutar lo que escuché es que modalismo? ella está refutando tu creencia. Sí, pero yo no creo en el modalismo. Yo le expliqué lo que yo creo según mi Entonces, tesis. pónganse de acuerdo, mire, pónganse de acuerdo ahorita los dos. Ella lleva 1 minuto y medio hasta ahorita. ¿Quieres que Sí, le pero reinicie su tiempo? sí, dale su tiempo de regreso. Dáselo de Señora nuevo. Hayes, ¿está de acuerdo? ¿Le reinicio su tiempo? no, Porque él no habló de modalismo, él dice que él no cree en modalismo. no, Yo nunca es he que hablado de voy a modalismo. dar evidencia de lo que él está diciendo es modalismo. Lo que Sí, él acaba correcto, de decir yo no es quiero modalismo. arruinarles el debate. Estoy de aquí No, para pero moderarles. Quiere que le reinicie su tiempo y usted retoma la refutación y se olvida de la palabra modalismo. ¿Sí? Eres tramposo, Armando. Pero va, adelante. Bueno, ¿le reinicio su tiempo o continúa? Lleva 1 minuto y medio. Le doy, porque aquí pura gente Continuamos valiente. entonces. Continuamos el tiempo. Vamos, Adelante, a partir de este vamos. momento tiene 8 minutos 30 segundos. Vamos. La creencia de que Dios se manifiesta en modos diferentes, oficios, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero nunca simultáneamente ni como personas o sujetos distintos. Lo que sí es revelado progresivamente en la palabra de Dios es la pluralidad personal en la unicidad divina. ¿Sí? Lo que acaba de decir el señor Armando, lo que dice de que el cuerpo del Señor Jesucristo es meramente un estuche y que el Espíritu Santo es una manifestación, ¿sí? Esto abiertamente contradice la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento nos enseña que Dios se manifiesta en diferentes modos. La Biblia enseña pluralidad en el único Dios verdadero. Pero ¿sí? discúlpeme que le interrumpa de nuevo. ¿En qué momento dije yo que Jesús es el estuche? ¿En qué momento dije yo que Jesús es el estuche? A ver, permíteme, espérame. Esa es la falacia del espantapájaros. Yo no he dicho eso. Rewind, ya, guarde silencio. Ya, hice rewind. Guarde silencio, señor tramposo, mentiroso, cobarde. Él dice, entonces. Bueno, vamos a hacer una cosa, Armando, ¿tú estás molesto que ella te llame así, mentiroso, cobarde? Porque quedamos de que no iban a usar esas palabras, ¿verdad? Atacando a la persona. Mira, Ok. lo que pasa es de que no sabe controlar, no Señor sabe Armando, controlarse. usted está siendo muy deshonesto en el... Déjeme ¿ok? contestarle al moderador, por favor. Déjeme contestarle al moderador. Si usted quiere, le volvemos a dar los 10 minutos, no hay problema. Pero déjeme contestarle al moderador. Sí, permítame los dos. Señora Hayes, el problema es que usted cada vez se está refiriendo a él mentiroso y esto y el otro. Entonces, si vuelve a pasar, yo creo que lo que voy a hacer es mejor paro el debate y me voy. Señor Selvin, Quedamos, porque el señor hace rato hablamos dijo al cosas principio. que yo no había dicho. No, me refiero a que usted está diciendo mentiroso, deshonesto, está usando palabras contra él, a su persona. Okay. Entonces, ¿cuándo va tu actitud hacia con él cuando él dijo cosas que yo no dije? Correcto, pero no te llamó mentirosa, ni te dijo deshonesta, no se refirió a ti. Se refirió a la argumentación. Esta es la última vez que le llamo la atención a los dos y a la próxima vez vamos a retomar. Tiene 7 minutos todavía. Vamos, Okay. Continúa. Armando, cierra tu micrófono. Voy a buscar palabras light que no rompan a los cristales. Ok, tú dijiste que yo había dicho que no había distinción de personas y pronuncié el paracletos, que significa oficio. El Padre, y usé textos bíblicos. Fuente y origen de todo, planificador y sustentador. Creador, 1 Corintios 8:6. Autor de plan de salvación. Gobierna, Mateo 6:10, Romanos 28. El Hijo es redentor, revelador de Dios. En Juan 1:14 se encarnó, revela al Padre en Juan 1:18 y Juan 14:9. Murió y resucitó para redención, Romanos 5:8:1, Corintios 15:3-4. Intercede, Hebreos 7:25, Romanos 8:34. Y va a reinar el Señor Jesucristo en Apocalipsis 19:11-16. El Espíritu Santo es santificador y consolador. Y hay muchas citas bíblicas que le dan esta distinción de persona, porque el Espíritu Santo se constrite, se enoja, ¿ok? Ahora, tú dijiste hace ratito, vámonos con esto, con este punto.
Dice, citaste Filipenses 2:5 al 6 diciendo que allí se expresa como el Padre cuando dice que no escatimó ser igual a Dios. No tiene sentido esto en la doctrina unicitaria. ¿Cómo va a ser eso? Por eso no tiene sentido que citen ese texto. Aparte no dice que es forma de Padre, sino en forma de Dios. Y la palabra en griego expresa la naturaleza, no una identidad de Padre. ¿Ok? Y yo no hablé de Tertuliano, señor Armando. Usted ahí mintió y fue deshonesto decir que yo hablé de Tertuliano. Jamás de mi voz salió Tertuliano. ¿Ok? Y te voy a dar una más. ¿Sí? Y señor Selim, ven con ustedes, no es imparcial, pero bueno, va a quedar grabado para la posteridad. ¿Ok? Vámonos con lo siguiente. Y vámonos con esto. Dice, Isaías 9:6, tú citaste Isaías 9:6, ¿no? Un niño nos es nacido, se llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno. Este niño, el Mesías, es humano y divino, lo que implica distinción, no cambio de forma. No dice que el Padre se hace hombre, sino dice que un niño será llamado Dios, ¿sí? Así que hay que tener comprensión lectora de la palabra del Señor, ¿sí? Tú no, en ningún momento, Armando, fuiste deshonesto al decir, ¿sí? Muchas cosas que yo no dije nada, ¿vale? Qué tristeza, porque Armando, creo que usted es más grande que yo. Y esto es de vergüenza, porque ya personas como usted, que ya tenemos más de 40 años, seamos tan deshonestos. Y la gente puede ser no nacida de nuevo, pero mantenerse en integridad, ¿vale? Así que tengamos cuidado con eso. Concluyo mi tiempo. Bueno, le quedaban 5 minutos con 20 segundos. La mitad del tiempo. Se lo regalo a Armando, señor, si quiere. Se lo regala Armando. Bueno, hemos concluido entonces, señoras y señores, hemos terminado con la primera parte del debate, que sería la exposición y la refutación. Ahora vamos a entrar en una nueva facción, ¿verdad? Una nueva facha. Ahorita vienen 2 preguntas por lado, y en las preguntas va a ser 1 minuto para preguntar, más o menos, 3 minutos para responder y 2 para refutar. Y si la pregunta es de sí o no, requiere un sí o requiere un no, voy a exigir que el que responda tiene que responder el sí o el no antes de argumentar. ¿Ok? Entonces, cuando esté listo, señor Armando, me avisa. ¿Ya estás listo para llevarte tu tiempo? ¿Estás listo? ¿Vas con tu primera pregunta? Adelante. Bueno, vamos a formular la primera pregunta a la señora Hayes. Por favor, en la Biblia, me muestra usted un versículo bíblico nada más, que diga que hay 3 personas en un Dios, que esa sería la forma implícita de mostrar lo que es la doctrina de la Trinidad, que un profeta o un apóstol lo haya mencionado. Esa sería la forma implícita de mostrar la Trinidad, ya que la forma implícita de mostrar la unicidad es su significado, de la misma manera la Trinidad. ¿Me podría mostrar un versículo así, por favor? Que sea explícito. Sí, que hable de 3 personas. Señora Hayes, en un ¿entendió Dios. la pregunta? Es una pregunta tramposa porque no hay explicidad. No, solo contésteme. Si Como usted... tampoco hay explicidad de la palabra unicidad. Señora Hayes, solo me tiene que decir si entendió Sí, la entendí, pero no la puedo responder porque es una pregunta falaz. Es una pregunta tramposa. O sea, no acepta la pregunta. No la acepto. Armando. Listo, voy con mi refutación entonces. Ok, entonces no va a responder la pregunta. No valió su pregunta porque él sabe. No, permítame, así como señora ella Hayes, acaba de decir, permítame. La palabra unicidad. Sí, señora, no señora. Tampoco la palabra Trinidad. Señora, estamos teniendo un problema de comunicación y hablamos la misma lengua. Y no estamos hablando en lengua pentecostal aquí. El que cambie su pregunta. Ok, no permita pues, tiene tiempo de señora, refutación. escuche. Él le hizo una pregunta. Si usted no va a responder la pregunta, su pregunta es válida. Es válida.
Usted decide, si usted no le responde, ese es su problema. Pero él tiene derecho a refutar. Sea que usted aguarde silencio o conteste, tiene que refutar porque es una pregunta que él hizo. Usted va a tener la mismita oportunidad contra él. ¿Ok? Entonces, ¿no va a responder? Señora Hayes. ¿Tú No quieres responde. hablar por mí? ¿Ustedes quieren tomar el control? Adelante, tomen el control. Solo le estoy preguntando si va a responder la pregunta. No. Esa pregunta es tramposa y falaz. Muy bien, Armando. Entonces, cierra su micrófono, señora Hayes. Le voy a dar 3 minutos a Armando. ¿A 2 minutos tiene Armando? Para refutar. 2 minutos, sí, 2 minutos. A partir de ahora tiene 2 minutos. Refutar. Vamos. Gracias. Bueno, la pregunta era en base a lo que estamos debatiendo. El debate es cuando se empezó a hablar de la Trinidad. Obviamente no de la palabra, sino del concepto, de su significado. Que en este caso sería 3 personas en un Dios o en una misma esencia. ¿Dónde está ese versículo? Por eso le pregunto dónde está el versículo. Porque tenemos que mostrar lo que nosotros predicamos. Yo predico que Jesús es el único Dios verdadero, que Él es el Padre. Yo tengo que mostrar con la Biblia que Jesús es el único Dios verdadero, el Padre. Pero como no hay ni un versículo, eso quiere decir que tengo razón. La primera vez que se habló de la doctrina de la Trinidad fue a través de Tertuliano en el siglo III. Pero en la Biblia nunca se ha hablado de eso. Nunca se ha hablado de la doctrina de la Trinidad. Porque no hay un texto específico, explícito, que nos enseñe 3 personas en una misma esencia, en un Dios, o 3 personas divinas en un Dios único. La palabra Trinidad, que viene del latín trinita, significa 3 personas en un Dios. Y eso no aparece en la Biblia. No es una pregunta trampa. Porque si usted predica que hay 3 personas en un Dios, o en una misma esencia, o 3 sujetos en un Dios, usted tiene que mostrar el versículo donde lo diga. Porque si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No pensemos más allá de lo que está escrito. Y no le añada esa palabra para que no la reprenda y sea hallada mentirosa. La Biblia lo dice. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y Proverbios 36 lo dice. Así que tenemos que apegarnos al texto, lo que dice el versículo. No lo que dice una doctrina. A eso tenemos que apegarnos. Creo que hasta ahí mi tiempo. Tiempo, señor Armando. Voy a resetear el tiempo para la pregunta de la señora Hayes. ¿Está lista? ¿Su primera pregunta? Vamos a pagarle con la misma moneda. Señor Armando, en el Antiguo Testamento, muéstreme un texto bíblico que sea explícito donde hable de la palabra unicidad en el Antiguo Testamento. Tal cual, la palabra unicidad. Quiero Muy bien. verla explícita en el Antiguo Testamento, la palabra unicidad. Ok, muy bien. ¿Entendió la pregunta, Armando? ¿Acepta la pregunta, Armando? Así voy a tener que hacer con ustedes. ¿Sí? Sí, mira, el tema no es... No, solo contéstame si si acepta la pregunta. Sí, ¿Sí? yo acepto la pregunta. Ok, muy bien. Tiene 3 minutos para Listo. responder. Vamos, a Listo, partir de ahora. vamos a responder. Miren, el tema no es si la palabra Trinidad aparece en la Biblia. No es el tema. No es el tema si la palabra unicidad aparece en la Biblia. No es el tema. O sea, yo le acepto la pregunta, pero no es el tema. Por cortesía se la voy a responder. ¿Sí? Se la voy a responder. No, la palabra física, la palabra literal, unicidad, no aparece en la Biblia, pero su significado sí, que es lo que yo le pregunté de la palabra Trinidad. Yo no le pregunté si aparecía la palabra Trinidad literal. Le pregunté acerca de la doctrina, que es muy diferente. Lo que usted no ve es que la palabra Trinidad, su doctrina no aparece, pero la unicidad sí. Texto. Tengo 3 minutos. Señora Hayes, Ahora. no interrumpa. Vamos a buscarle un texto, bueno, varios, le voy a buscar varios. Primero le vamos a hablar de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es uno. La palabra uno es el significado de la palabra único. Y único es el significado de la palabra unicidad. Cierra el micrófono, por favor. Cierren los micrófonos, por favor. Se oye ruido. Yo no tengo ruido aquí.
La palabra así literal no aparece. Literal no. Pero ahí aparece. Vamos a verlo. Salmo capítulo 72, versículo 18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Ahí está la palabra unicidad de forma implícita. O sea, la doctrina de la unicidad. No la palabra, la doctrina, la forma implícita de la palabra unicidad. ¿Sí? Vamos a otro. Bueno, ya le mencioné Deuteronomio. Vamos a otro. Por allá el Salmo 86. Salmo 86, si no estoy mal. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo, permítame. No, no es aquí, perdón, me equivoqué. Vamos a ver otro de la palabra unicidad. Jeremías. Me avisas cuando me falte un minuto, Selvin, por favor. Jeremías capítulo 10. Vamos a ver cómo aparece la doctrina de la unicidad. Versículo 6. Tiempo. No hay... Tiempo, Armando. Tiempo. Déjame Te fueron terminar 3 el minutos. texto nada más. ¿Quieres dar? Hayes, ¿acepta que le dé el texto por lo menos? ¿No? Abre su micrófono. No se oye. No, lo lamento mucho. Muy bien. Somos Ahora, puntuales. señora Hayes, a partir de este momento deme un segundo. Tiene 2 minutos para refutar la respuesta del señor Armando. Vamos, a partir de ahora. Ok. Armando, en ningún momento refutaste. Contestaste mi pregunta, Armando. ¿Sale? Te hablé de una revelación progresiva. Te di 2 textos bíblicos para explicarte a qué nos referíamos con la revelación progresiva. Estamos aceptando que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento y en toda la palabra, hemos dicho que Dios es un solo Dios. Hemos dicho que claro que hay una unicidad del gran yo soy. Un solo Dios. Te di textos bíblicos, ¿sí? En ningún momento ahorita que te pregunté, no respondiste mi pregunta. La misma pregunta que tú me hiciste, pero yo sí pude ser honesta y decir explícitamente, no hay un texto donde los profetas hayan hablado de 3, porque justamente por eso te di la explicación de la revelación progresiva. Y eres tan tramposo y tan bajo que justamente quisiste por ahí. Por eso, yo conociendo tu deshonestidad, puedo confrontarte y decir, no existe, porque es una revelación progresiva. En los antiguos hebreos no creían en un Dios trino, creen en un único Dios. Por eso aceptamos la unicidad. Pero por supuesto, lo mismo que dices tú acerca de la palabra unicidad que viene implícita, también la palabra Trinidad viene implícita. No hemos negado o no he negado la unicidad. Al contrario, todos los textos bíblicos que has dicho uno tras otro, Armando, ¿cómo te explico? Hablan de la Trinidad. Así que es tremendo ver a un hombre de más de 40 años siendo tan deshonesto. Concluyo. Tiempo. Bueno, terminamos la primera tanda de preguntas y vamos con la segunda, ¿ok? Vamos con la Ahora segunda le toca pregunta. al señor Armando. Le toca al señor Armando con su pregunta. Adelante, Armando. ¿Tienes un minuto? Bueno, dicho que la Biblia dice que hay un solo Dios único. ¿Sí? Dice la Biblia Amén. que existe un solo Dios único, pero en referencia a una sola persona, al Padre. ¿Está de acuerdo que cuando se dice que Jesús es el único Dios, Jesús es el Padre, o es otro único Dios aparte del único Dios de Juan 17:3? Jesucristo es Dios. Permítame. Un único Dios, Bueno, voy a ser más Permítame, específico con el permítame. texto. pero no el mismo sujeto. Armando, la discúlpame los misma dos. persona. Tiene que esperar. Termina la pregunta. Yo le tengo que marcar el tiempo a la otra persona. La señora Hayes es la segunda vez que ella interrumpe antes de que yo hable.
Armando, tu pregunta, a mí me parece, a mí, que es dos preguntas que estás haciendo. Entonces me gustaría que la aclararas nuevamente para que yo le voy a preguntar, ¿entendió la pregunta? Armando, haz tu pregunta Listo. de nuevo, esto lo estoy mirando, parece que estás haciendo dos preguntas, no está correcto. Vamos, Bueno, hazla gracias. otra vez. Bueno, en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo del 15 al 17, Pablo dice que Jesús lo escoge a pesar de que él era incrédulo y blasfemo y injuriador. Y Pablo exalta a Jesús y le dice, el Rey de los siglos inmortal, el único y sabio Dios. La palabra único significa uno solo, sin otro igual a él, ni semejante a él. ¿Este Jesús es el único Dios, el Padre, o es un Dios, otro único Dios diferente al de Juan 17:3? Es una sola pregunta. Están dos Muy bien, ¿entendió opciones. la pregunta, Opción señora Hayes? A y opción B. ¿Ahora sí le entendió la pregunta? Ok, cuando le empiece a marcar su tiempo, yo le digo, tiene 3 minutos a partir de ahora. Vamos. Ok. Jesucristo es Dios, el único Dios. La distinción no está en la esencia, Armando. La distinción está en los sujetos. Así que sí, claro que sí. Jesucristo es el gran yo soy. Jesucristo es el único Dios. Pero no hay distinción en la esencia. En esencia es el único Dios. Y te lo dije hace rato con el término, ¿sí? Con el término de aclarar que la unicidad en la que se cree es una unicidad ontológica. La esencia divina, onto, ser, igual a Dios es uno. Así que Jesucristo, por supuesto que es Dios, es el gran yo soy. Un solo Dios en la esencia, ¿sí? El sujeto no es el mismo. Póngase a estudiar, señor. Termino. ¿Le queda un minuto, señora? ¿No lo va a usar? ¿Terminó? Ok, muy bien, Armando. Tiene 2 minutos a partir de ahora. Ahora va la Vamos. mía. Cierren los micrófonos, por favor. Bueno, primero felicitamos a la señora Hayes porque ella sí acepta que Jesús es el único Dios. Pero, No dije el Padre. lamentablemente... Cierra el micrófono, por favor. Gracias. Pero, a pesar de que dijo que Jesús es el único Dios, en esencia, como ella dice, hay otro único Dios que es el Padre. O sea, hay dos únicos dioses. Ontológicamente dice que significa ser, o sea, ontológicamente serían 3 seres. Porque serían 3 entes, serían 3 seres. Eso quiere decir que ella sí cree en el politeísmo, en la triada de dioses. Eso es lo que nos está presentando de forma implícita. Nos está enseñando que nosotros debemos de creer que Jesús es el único Dios en esencia, pero es una persona diferente al Padre, y el Padre es el único Dios en esencia, pero es una persona diferente al Hijo, lo cual la Biblia no dice eso por ningún lado. Dice un Dios y Padre de todos. No dice un Dios y Padre, Hijo y Espíritu Santo de todos. No dice eso. Así que, señora Hayes, usted ha quedado totalmente refutada por lo que la Escritura dice. Porque la Escritura no habla de esencias, no habla de ontología, sino que habla de un solo Dios, el Padre. Solamente hay un Dios, el Padre. Aparte del Padre, no existe otro ser ontológico, sujeto, persona, individuo, como usted lo quiera poner. No existe otro que sea Dios. No existe. Eso no aparece en la Escritura. Tiempo. Gracias. Muy bien. Señora Hayes, ¿está lista para su segunda y última pregunta? Muy bien. A partir de ahorita tiene 1 minuto para hacer su pregunta. Micrófono. Micrófono. Salmo 2:7. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
¿Quién es el hijo al que Dios engendra y llama suyo antes del Nuevo Testamento? Ok. Armando, ¿entendió la pregunta? Sí. ¿Sí? Muy bien. Cierra su micrófono, señora Hayes. Bueno, a partir de ahorita, Armando, tenés 3 minutos. ¿Vamos? Listo. Bueno, el que le dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es el Mesías, el renuevo, el descendiente en cuanto a la carne de David. Es ese, que aparece en el Salmo 89 también. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Ese es el renuevo, que aparece también allá en el Isaías capítulo 11. El brote de Isaí, o el renuevo de Isaí. Ese mismo es. Pero mire lo que dice Jeremías. Vamos a ver lo que dice Jeremías. ¿Quién es ese renuevo? Porque aquí también lo dice. Capítulo 23 de Jeremías, versículos 5 y 6 nos dice esto. Mire lo que nos dice. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y solo hay un Jehová. Nehemías 9:6 lo dice. Solo tú eres Jehová. No dice tú y tu hijo. Porque el Salmo 2:7, es una profecía. Está hablando de una profecía, al igual que Jeremías. Isaías capítulo 37, versículo 20 dice, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú eres Jehová. ¿Ve? El renuevo es Jehová, justicia nuestra. Dios en condición de hombre. Como lo dice ahí Juan 1:1, dice que el verbo era Dios y solo hay un Dios, el Padre. Y este verbo se hizo carne, que está en la voz media del griego, donde el sujeto hace la acción para sí mismo. Tiempo. Gracias. Muy bien, señora Hayes. Tiene 2 minutos para refutar. Ok. Le marco su tiempo cuando comience. Ok, Armando, cierra tu micrófono. Si no existe distinción de personas en Salmo 2:7, ¿cómo puede Dios hablar a otro ser divino llamándolo mi hijo? Tendríamos que contestar esa pregunta, Armando, y ser honestos. Este verso prueba que ya existía una relación eterna, padre-hijo, incluso en el antiguo pacto. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. No respondiste quién había engendrado a quién. Dijiste, este engendrado es el mismo de Isaías, pero no dijiste quién engendró a quién. ¿Y sabes por qué te fuiste por la tangente? Porque Jesucristo no se puede engendrar a sí mismo. Él procede del Padre. Y lo dice la palabra de Dios. Es lamentable tanta necedad. Pero ¿sabes qué? Dios tenga misericordia de los unicitarios, porque si no se arrepienten, no procederán a ver al Padre. Termino. Señora Hayes, ¿le queda todavía 40 segundos? ¿No los va a usar? Pues no, yo le pregunté, fui muy explícita. Está bien, ¿lo va a usar? ¿Lo va a usar o no lo va a usar? Contéstame, dime quién engendró al que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Quién engendró a quién? No lo contestó. Muy bien. Hemos terminado con las 2 preguntas por parte de los 2 contendientes. Entonces ahora nos queda 5 minutos de conclusión y refutación, ya sea de la tesis, los cabos sueltos que quedaron para la señora Hayes, los cabos sueltos que
que Armando no expuso o que no refutó de ella. Entonces, lo mismo tiene Armando. Armando va a arrancar ahorita con 5 minutos. Vas a poder refutar su tesis, vas a poder refutar su refutación. Tú puedes contrarrefutar las preguntas. Tienes 5 minutos. Aprovechenlo, ¿verdad? A partir de este momento, señores, vamos. Armando, tienes 5 minutos. Bueno, A partir de ahora. adelante. Bueno, miren que ella empezó a atacarme diciendo que yo estaba hablando de modalismo. Yo no estaba hablando de modalismo. Nunca hablé de modalismo. Yo nunca he enseñado el modalismo, porque no creo en el modalismo. También dijo que yo decía que Jesús era un estuche. ¿Cuándo yo he andado diciendo eso? Toda la gente que me conoce, incluso los trinitarios, saben de que yo no ando diciendo esas cosas. Pero como es la única manera en que tiene para hacer las cosas, hablando de las personas, lo que no han dicho, porque quizás no anotó lo que yo expresé, no anotó la explicación que yo di de la unicidad, solo eso le quedó. Hablar mal de mí, porque no tenía argumentos como probar su teoría, porque esa es una teoría, son hechos investigables, todavía es una doctrina progresiva, es una teoría, es un hecho investigable. En cambio, yo sí le pude probar a ella que la unicidad sí aparece. Como el texto que le iba a leer, que ya no tuve tiempo de leerlo, dice Jeremías capítulo 10, versículo 6. Vamos a leerlo. Ahora sí tengo tiempo para leérselo. Jeremías capítulo 10, versículo 6 dice: no hay semejante a ti, oh Jehová. Está hablando del Padre. No hay nadie semejante al Padre. ¿Cómo es que existen las tres personas o sujetos o seres o entes coiguales y coeternos, cuando aquí la Biblia me dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío? Me preguntó que quién era ese al que le decía en el Salmo 2:7, mi hijo eres tú. Y yo le contesté quién era, y después ella cambió la pregunta en su refutación, diciendo que me había preguntado que quién le decía al otro, mi hijo eres tú, o quién era el hijo que le estaba diciendo. Cambió 2 veces en su refutación lo que ella me había preguntado. Imagínense, ¿qué tal si no tuviéramos ahí esto grabado para enseñárselos después a ustedes? ¿Cómo hace ella no para probar su Trinidad? Porque no la pudo probar, definitivamente no la pudo probar. Eso no existe, es una teoría, son hechos investigables que no existen, sino que para cambiar todo lo que uno dice. Le hablé de textos explícitos y lo que hizo fue decir que yo hablé del modalismo, que yo hablé de que Jesús era un estuche, que yo no le contesté la pregunta. Y ella me preguntó a quién le está diciendo mi hijo eres tú. Y le mostré que era al renuevo. Y ella dijo que no me había preguntado eso. Miren lo que hacen con tal de ganar un debate. No, Dios mío. Pero que Dios tenga misericordia de esta gente. Que el Señor Jesús, el único Dios verdadero, como lo dice Pablo allá en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 17, tenga misericordia de ellos. Porque si no se arrepienten y llegan a morir, van a quedar condenados. O si Cristo viene y no se arrepienten, van a quedar condenados. Así que lo mejor es buscar la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo, el único Espíritu eterno, el Padre eterno, el que vino en condición de hombre para morir a favor de nosotros y limpiarnos de todo pecado y maldad. Compró la iglesia con su propia sangre. No se olviden. Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Cuánto tiempo me queda? 1 minuto. Bueno, vamos a hablar de lo que ella dijo. Dice que dijo ella, así claramente lo dijo, que había distinción de sujetos y que esos 3 sujetos tenían paracletos. Los 3 sujetos tenían paracletos. Aquí lo tengo anotado. La distinción de los sujetos es que tienen paracletos. Y paracletos son oficios. Eso fue lo que dijo. Cuando al Espíritu Santo, a él literalmente se le llama paracletos. En Juan 14, 16. Ahí se le llama explícitamente a él. Paracletos. O sea, él tiene un paracletos y él es el paracletos. La lógica trinitaria.
Hasta ahí mi tiempo. Gracias, Selvin. Muy bien, Bueno, le que el quedaron Señor se le 20 bendiga. segundos todavía. Me despido con 20 segundos. Gracias, Selvin, por habernos moderado. Gracias, Todavía señora no, Hayes, por vas a haber tener un estado con minuto nosotros. final. Vas a tener un minuto final. Ah, voy a tener 3 minutos. Bueno, entonces déjalo ahí. Bueno, ahorita te quedan 20 segundos para refutar. Bueno, señora Hayes, a partir de este momento usted cuenta con 5 minutos y aprovechelo muy bien porque hay cosas que decir. Así que 5 minutos para refutar tesis, refutación y preguntas. ¿Ok? Cuando esté lista me dice, vamos. Ok, el tema fue cuándo se muestra en la Biblia la Trinidad y la unicidad. Como vimos y fue bien demostrado con textos bíblicos, que la Trinidad es una revelación progresiva. La revelación progresiva no es algo, como el Señor acaba de decir, que es algo que está en proceso a ver si es válido o no es válido. No, la revelación progresiva es algo que justamente empezó en el Génesis y va a concluir justamente en el Apocalipsis. Todo lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por supuesto acepta todo lo que dice el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento acepta todo lo que dice el Nuevo Testamento. Se dieron textos bíblicos diciendo, por ejemplo, el Señor hace muecas, pero por ejemplo, se dio textos bíblicos acerca de esto que estoy diciendo. Por ejemplo, Salmo 110, dijo el Señor y mi Señor, y en Apocalipsis Juan confirma lo que dijo Salmo 110. Se habló de, por ejemplo, también de Juan 8, ¿sí? Y también, no, perdón, estoy leyendo mal. Por ejemplo, lo que dijo en Salmo 110, lo vuelve a afirmar Juan en Apocalipsis 3:21, ¿sí? Y lo que dijo en Salmo 2, lo vuelve a confirmar, ¿sí? Pablo en Primera de Corintios 15, del 24 al 28. Se habló de una revelación progresiva. Se habló de que la Trinidad no niega la unicidad, al contrario, la afirma, un solo Dios. Se habló, ¿sí? Y se confirmó que hay 3 sujetos con distinciones, ¿sí? Y se dieron textos bíblicos, señor Armando. Yo le pregunté, y fui muy certera, contésteme, ¿quién engendró a en Salmo 2:7? Y usted nunca me respondió. Es tremendo de verdad. He conocido a lo largo de 46 años de mi vida gente que no conoce a Dios, pero que son íntegros. Y es lamentable toparme con gente que no sabe lo que es la integridad en su vida. Esto independientemente si usted es salvo o no, que a la luz de la Biblia, dícele al Señor, que anatema sea aquel que predique un evangelio distinto. La Trinidad es una revelación progresiva desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La Trinidad es bíblica. La unicidad, por supuesto que la Trinidad reafirma también y confirma la unicidad del Señor. Un solo Dios. Amén, gloria a Dios. Así que Armando, todos los textos bíblicos que tú expusiste confirman y reafirman la Trinidad, ¿sí? Hasta ahorita tú dices que me diste, que estuve pacateada y refutada. A mí no me pacateaste ni me refutaste. ¿Sabes por qué? Porque aquí se te dio palabra, se te leyó textos bíblicos. A quien le refutaste y a quien intentas pacatear es a tu Creador. Ten cuidado, porque dice el Señor que si no estás con Él, su enemigo serás. Amén. Concluyo. Señora Hayes, le quedaron 1 minuto y medio. ¿No lo va a usar? Pues es que más que puedo decir, más que arrepentidos y convertidos. Úselo. Lo dice el Señor. Úselo. Wow, le queda 1 minuto y 36 segundos. Pues, ¿qué te puedo decir, Armando? La verdad, acepté tu reto porque estás llore desde hace semanas atrás. Y yo creo que ya tienes más edad que yo, Armando. De verdad, compórtese como un señor de 50 años. Compórtese, porque yo a toda dignidad y a toda honra tengo 46 años. Y también sé que la palabra
me es revelada no por mi inteligencia, me es iluminada no por mi inteligencia, sino porque el que mora en mí, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Este Dios precioso, único Dios que mora en mí, hace todo en nosotros. Así que, arrepentidos y convertidos, dice el Señor, Armando. Punto final. ¿Le quedan 30 segundos todavía? Vámonos. Muy bien. Muy bien. Hemos terminado. Gracias. Armando, te queda un minuto ahorita. Úsalo para despedirte. Si hay algún canal que tengas en YouTube, alguna cosita que quieras anunciar, tienes un minuto. Adelante. No, solamente decirle gracias por haber estado aquí, por haberme aguantado todo este tiempo. Gracias a la señora Hayes, que tuvo la amabilidad de aceptar el debate. Gracias, Selvin. Gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Gracias a todos los hermanos y a todos los que vinieron aquí a hablar cosas ahí por medio de los textos. Que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente. Espero que así como son buenos para poner esas cosas que ponen ahí abajo, tengan el valor que tuvo la señora Hayes de debatir aquí conmigo, cara a cara con un moderador. Que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente. Muy bien. Te quedaron 22 segundos. Señora Hayes, ¿tiene un minuto para despedirse? ¿Hay algún canal de YouTube, Facebook, alguna cosa que quiera anunciar? Este es su momento y despedirse. Un minuto. Vamos. Pues gracias a todos. Saludos y bendiciones. Gracias a Dios por este momento. Gracias a Dios porque su palabra se escuchó. Gracias a Dios porque en este momento quien gana es el único Dios vivo y verdadero, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Este maravilloso Dios trino que se revela desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A Él sea la gloria y la honra. A Él y solo a Él sea la gloria y la honra. Y bueno, hermanos, ya me conocen. ¿Para qué me dicen tranquilízate si ya saben cómo soy? Y sí, ahorita me voy a echar un shot de vino tinto porque de verdad es feo andar discutiendo con gente deshonesta. No me gusta. Pero bueno, muchísimas gracias por todo. Saludos y bendiciones. Selvin, buenas noches. Armando, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a los dos por el debate. No quise intervenirles. La verdad que los dos hicieron unos gestos. Armando una vez se refirió a ella así y yo no hago eso. Pero ella se refirió más veces. Entonces tuve que ser caballero. Uno, porque era el Día de las Madres, como están diciendo. Pero al final del día, pues ustedes debatieron. Y gracias por invitarme. Gracias por traerme como moderador. La verdad que no me gusta moderar mucho porque la verdad que para mí es aburrido moderar, les digo, es algo muy aburrido, pero les agradezco por haberme considerado, que no sea la primera, que no sea la última. Ok, les agradezco, Armando, gracias, solo desconéctense, yo voy a